Buenos días. ¿Cómo la pasaron? Bien. Hola, Tony. Bien, muy bien también. Con el nieto. Bueno, siéntense, por favor. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, además de la cápsula de Mujeres en la Historia con Noemí. Vamos a hablar de los ingresos tributarios. Está con nosotros Antonio Martínez, que es el titular del SAT, y también Gary, el licenciado Gary, ¿cómo se dice? Geví Joar Flores, administrador general del Servicio de Administración Tributaria. Son muy buenos números para el 2024. Y por otro lado, se cumple un año de Mexicana de Aviación. Entonces está aquí con nosotros el general Leobardo Ávila Bojorquez. Él es el director de Mexicana de Aviación y nos va a platicar de la cantidad de vuelos, pasajeros que ha tenido Mexicana y de los proyectos para el futuro. Entonces vamos a empezar con el SAT, después Mexicana y después contestamos sus preguntas. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. El día de hoy vamos a exponer los ingresos tributarios netos del 1 de enero de 2024 a la última fecha, que es el 23 de diciembre de este año. La siguiente, por favor. Listo. Los ingresos del gobierno federal se dividen en dos rubros, que son los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios del 1 de enero al 23 de diciembre de 2024, como lo pueden ver en pantalla, ascienden a 4.9 billones de pesos. Esto es 445.284 millones de pesos más que el año pasado, en términos reales 5.0. Y los crecimientos que han tenido mayor impacto ha sido el IEPS, con 180,000 millones más, y el impuesto sobre la renta con 159,000 millones más. También el impuesto al valor agregado ha tenido un muy buen desempeño, ha habido un muy buen consumo interno y también IVA de importaciones. El otro rubro es no tributarios. No tributarios hoy en día está en 576,994 millones. Los ingresos tributarios representan el 90% de los ingresos del gobierno federal. Ahora bien, el total de ingresos al 23 de diciembre de este año representan 5.4 billones de pesos. En relación al 2023 hay un crecimiento de 316,000 millones de pesos. La siguiente. En la lámina pasada se muestran los ingresos en relación al 2023. En esta lámina se muestran los ingresos tanto tributarios como no tributarios en relación con la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación para 2024 en los tributarios asciende a 4.942.030 millones de pesos. Al 23 de diciembre tenemos un cumplimiento del 99.5% en tributarios y en no tributarios ya se tiene un cumplimiento del 107%. Todavía resta una semana para que termine el año y durante todos estos días sigue ingresando a la hacienda pública ingreso. El total de ingresos, tanto tributario como no tributario, ya está en 100.2% al 23 de diciembre de 2024 y el observado es de 5.493.006 millones de pesos. Finalmente, aquí se muestra una gráfica de los ingresos tributarios desde el 2018. Del 2018 al 2023, las cifras se dan de enero a diciembre, al 31 de diciembre, y la del 2024 es al 23, como ya mencioné. Aquí podemos ver el fortalecimiento de los ingresos tributarios del gobierno federal. Desde el 2019 a la fecha se ha fortalecido. Ahorita tenemos un crecimiento de 5% y pasamos de la recaudación del 2018 de 3 billones
a este año en cerrar con casi 5 billones de pesos. Vuelvo a señalar que los tributarios representan el 90% de estos ingresos. Y finalmente, agradezco a todas y a todos los contribuyentes que durante este año han cumplido con sus obligaciones fiscales y han cumplido con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de aportar de manera proporcional y equitativa al gasto público. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos con Mexicana y luego comentamos. Adelante. Su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todos. Es un honor estar aquí con ustedes y poderles compartir lo que es Mexicana, quiénes somos y qué hemos hecho en este año de operaciones. La siguiente, por favor. Bien. La siguiente, por favor. Bien, aquí lo importante es quiénes somos en Mexicana. Mexicana, tenemos nosotros una gran responsabilidad de preservar el gran legado que significa Mexicana. Lo más importante, la identidad de Mexicana, la aerolínea del Estado mexicano se fundamenta en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, que está enfocado, que Mexicana no solo conecta ciudades, une corazones que laten con el orgullo de ser mexicanos, es decir, es la aerolínea del pueblo de México. El segundo pilar permite sentir la conexión con nuestra cultura y llevar a cabo toda esa conectividad a los destinos que vuela Mexicana, promoviendo los valores culturales de México. Y el tercer pilar, volar con Mexicana, es tomar el puente hacia la grandeza de nuestro destino para fortalecer nuestro México, a nuestra nación. Precisamente eso nos permite a nosotros humanizar la marca de Mexicana y brindar la experiencia de un vuelo excepcional. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho a lo largo de un año con Mexicana? Pues Mexicana se ha sumado al esfuerzo de forma activa de la industria del transporte aéreo comercial. Y obviamente presenta una temporalidad en la cual Mexicana se ha unido para fortalecer esa conectividad. En ese sentido, en esta parte del desarrollo, Mexicana a lo largo de un año estamos considerando nosotros cerrar el 2024 con más de 382,000 pasajeros. En esta temporalidad, Mexicana lanzó en Semana Santa, estuvimos muy orgullosos de haber transportado más de 30,000 pasajeros. Posteriormente, en la temporada de verano, superamos esa meta al transportar más de 43,000 pasajeros. Y finalmente estamos muy entusiasmados con este mes de diciembre, sobre todo con nuestro propio aniversario, de superar más de 52,000 pasajeros en este mes, de transportarlos a los diferentes destinos, generar esa conectividad y dar esa oportunidad a los mexicanos que puedan reunirse con sus familiares. Aquí lo más importante es que también Mexicana en octubre inició una estrategia comercial a través de Mexicana Cargo Service, con lo cual nosotros en esos 2 meses y medio de inicio de esta estrategia comercial hemos transportado más de 110,000 kilos de bienes y servicios de carga entre el aeropuerto del AIFA a Tijuana, el AIFA, lo cual se ha permitido generar mayor actividad comercial en ese rubro. Y aquí también lo importante es que a través de las propias estrategias del gobierno federal para incentivar el consumo interno se han reactivado la economía y eso ha permitido que mayores mexicanos puedan viajar y puedan tener esa sensación de la conectividad que ofrece Mexicana. Aquí lo importante también es mencionar que las rutas que presentan mayor factor de ocupación de Mexicana son Tijuana, Tulum, Mérida, Ixtepec y Ciudad Victoria. Estas 2 últimas rutas precisamente no había, antes del inicio de operaciones de Mexicana no había una conectividad y Mexicana está haciendo posible conectar mexicanos hacia estos destinos, principalmente el Istmo de Tehuantepec, que fue abandonado ya por un cierto tiempo por aerolíneas que no volaban hacia ese destino. Y durante este año, el principal grupo de pasajeros transportados se encuentran entre los 25 a los 44 años, pero también entre los 45 y 64 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que más mexicanos de la población económicamente activa están prefiriendo volar con Mexicana. Y el 55% pertenece al género masculino y el 45% al género femenino. Aquí destaco también que Mexicana ofrece precios competitivos
con un valor de 20% menor que otras aerolíneas o del propio mercado. La siguiente, por favor. La estadística operacional de la aerolínea del Estado mexicano, durante su primer año de operaciones, estaremos realizando más de 7,217 vuelos, acumulando más de 9,367 horas y recorrido más de 6 millones de kilómetros. En el tercer trimestre del 2024 tuvimos un incremento del 14% en las operaciones y del 26% en los kilómetros volados, manteniéndose esta tendencia al alza por este cuarto trimestre. En el mes de octubre, como ya lo mencioné anteriormente, Mexicana inició el cargo service con los números ya que tenemos aquí, y lo más importante es que en el próximo 2025 Mexicana ampliará sus destinos de carga hacia Guadalajara, San José, Mérida y Tulum, con lo cual estaremos transportando bienes y servicios hacia estos lugares. Y estamos proyectando en el 2030 tener un 3% de participación en el mercado nacional a través de esta estrategia comercial. De la mano con el AIFA, Mexicana, a cual es nuestra base principal de operaciones, ha contribuido con el 6% de pasajeros que emplearon el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para sus viajes. Mexicana, conocedora de la demanda de los pasajeros por un servicio eficiente y de calidad a un precio justo, se constituyó como la aerolínea más puntual del AIFA. Durante este año, alcanzando una puntuación del 90% de confianza entre los pasajeros que han volado con nosotros, en lo que destaca, como mencioné anteriormente, la puntualidad, la limpieza de nuestros equipos, pero lo más importante, la calidad en el servicio que ofrece Mexicana. La siguiente, por favor. Mexicana avanza de manera firme hacia el futuro y con la incorporación de los aviones Embraer, que son de los 190, 195 de última generación E2, siendo el enfoque de la aerolínea del Estado mexicano un enfoque innovador, vanguardista y en el compromiso de ofrecer una experiencia de vuelo excepcional a un precio justo y competitivo. Las aeronaves de la familia 2 son diseñadas con tecnología avanzada, de alta eficiencia, lo cual maximiza la comodidad de los pasajeros mientras reduce significativamente los costos operativos, contribuyendo a la sustentabilidad, lo que son los compromisos del propio Estado mexicano para reducir las emisiones del carbono. Sus capacidades permitirán impulsar el propio desarrollo nacional, la reactivación económica, al tener una conectividad regional y también ampliarnos a Norteamérica, Centro y Sudamérica en el futuro. Mexicana será el único operador de este tipo de aeronaves, los cuales en el transcurso de 3 años conformarán una flota de 20 aviones nuevas, modernas, eficientes, seguras, que nos permitirán incrementar las capacidades operativas para la conectividad aérea. Como se van a estar recibiendo las aeronaves, se van a recibir 5 el próximo año, se van a recibir 7 aeronaves para el 2026 y 8 aviones para el 2027 para estar complementando y poder nosotros generar una conectividad a más de 5.5 millones de pasajeros. La siguiente, por favor. Y aquí lo importante, Mexicana hoy está celebrando su primer año de reinicio de operaciones y tenemos muchas sorpresas, tenemos muchas acciones que estamos realizando, la difusión a través de nuestras redes sociales para informar al pueblo de México precisamente los logros que ha tenido Mexicana a lo largo de este año. También estamos ofreciendo promociones en nuestros puntos de venta, en nuestros canales que son a través de la página web de Mexicana, mexicana.gov.mx, para que hagan sus compras con precios accesibles, precios competitivos, que permita generar esa conectividad precisamente a todos los mexicanos. Y tendremos una celebración a bordo precisamente en los vuelos de hoy, que vuela a Tulum, a Tijuana, a Mérida, y estamos muy emocionados para poder compartir esto. Pero también hacemos una invitación a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de volar con Mexicana, que nos brinden esa oportunidad precisamente para poder nosotros ofrecerles esa experiencia de vuelo, pero también ese trato humano tan cordial que ofrece Mexicana en cada uno de sus vuelos. Y finalmente,
quiero agradecer a la señora presidenta porque precisamente el proyecto de Mexicana lo incluyó dentro de sus 100 compromisos como el pilar para el segundo piso de esta cuarta transformación. Muchas gracias, señora presidenta. Y también a nuestra coordinadora de sector que ha sentado las bases para generar las capacidades operativas y de gestión de Mexicana. A continuación, si me permite, señora presidenta, estaré proyectando un video para compartírselos al pueblo de México. La primera vez nunca se olvida. En 1921, Mexicana escribió la primera página en la historia de la aviación en México. Y eso nunca lo olvidaremos. Por primera vez, el sueño de volar se cumplió, despertando en cada mexicano la ilusión de conectar destinos, personas, momentos, historias. Hoy hace un año, Mexicana remontó el vuelo con la misma ilusión de esa primera vez y con el orgullo de volver a contar con un equipo comprometido, apasionado, un equipo que comparte el mismo sueño. Desde los técnicos que aseguran el funcionamiento del avión y el personal que coordina todos los detalles en tierra, hasta los pilotos y sobrecargos que hacen de nuestros viajes un placer. Mexicana cumple un año cruzando de norte a sur y de costa a costa los cielos del país, llegando a 18 destinos con más de 7,000 vuelos, llevando y trayendo miles de recuerdos, de encuentros, de besos, de abrazos. Pero en Mexicana no solo cumplimos un año, también cumplimos metas, cumplimos expectativas y sobre todo, cumplimos contigo. Porque tú eres nuestro motor, seguiremos extendiendo nuestras alas para recibirte y cuidarte como la primera vez. En cada vuelo, en cada ruta, en cada aterrizaje, en cada despegue. Porque el servicio y atención a nuestros pasajeros son el corazón de Mexicana. Ha pasado solo un año y el futuro de Mexicana ya se ve con claridad. A partir de mayo de 2025, despegará nuestra nueva flota de aviones Embraer, equipados con la más avanzada tecnología y diseñados para ofrecer mayor comodidad y eficiencia en cada vuelo. Este nuevo viaje refrenda nuestro compromiso con el progreso de México y contigo. Como la primera vez, como siempre, Mexicana. La primera siempre será la primera. Pues muchas gracias a todos por preferir Mexicana y es cuanto, señora presidenta. Bueno, a ver, antes. A ver, pon los ingresos. La que sigue, que es mejor todavía. Fíjense, ¿cuánto implicaría subir un… A ver, déjale el ISR, regrésale donde está separado. Ahí. Fíjense, 5% en términos reales incrementó el ingreso. Son 445,000 millones de pesos más de ingresos. Es como 1.5 del PIB de ingresos adicionales del 23 al 24, sin aumentar impuestos. Es decir, el trabajo del SAT lo que ha hecho es cobrar impuestos de manera adecuada
no permitir los privilegios del pasado y al mismo tiempo fortalecer al SAT para seguir incrementando los ingresos tributarios, y los no tributarios fue por la decisión en su momento del presidente López Obrador de bajar el porcentaje de impuestos o de derechos que paga Pemex. Esa fue la parte. Pero aún así, los no tributarios están cumpliendo con la ley de ingresos que se presentó para el 2024. Y los tributarios también, porque quedan una semana que estamos seguros que se va a cumplir con la meta. Esto es parte de la esencia de la Cuarta Transformación. Sin aumentar impuestos, sencillamente combatiendo la corrupción y los privilegios, se incrementan los ingresos. Y el próximo año la meta es similar. Es decir, un porcentaje similar de incremento sin aumentar impuestos y manteniendo el derecho de Pemex como nuevo derecho. ¿Se acuerdan que lo planteamos? El derecho de explotación para el bienestar del pueblo de México, que es 30% solamente de Pemex. Y estamos seguros que lo vamos a cumplir. Entonces es sencillamente honestidad, que es lo que caracteriza al equipo del SAT. Eso es muy importante porque en ningún otro país se plantea la esencia de combatir la corrupción y los privilegios para tener más ingresos para el erario. Eso es algo que solamente se plantea en nuestro país. Y esta idea de que hay que hacer una reforma fiscal y hay que hacer una reforma fiscal, todavía hay oportunidad de incrementar los ingresos. Y además, todos los mexicanos y mexicanas deben pagar impuestos. Y mientras más ingresos, pues el porcentaje es mayor. Sencillamente, esto permite la distribución de la riqueza y del ingreso. Esa es la gran diferencia entre el pasado neoliberal, que condonaba todos los impuestos, se prohíbe la condonación, se cobran bien los impuestos, no hay corrupción y hay los ingresos que representó el 2024. Al cierre, el 30, vamos a presentar los indicadores económicos del país cerrando 2024, pero pues es un muy buen número que refleja pues lo que es la transformación del país. Y Mexicana vienen 5 aviones el próximo año, 2025, llegan 5 aviones más de 20 que se adquirieron, aviones Embraer de Brasil, se adquirieron para Mexicana de Aviación. Ya conocen la historia de Mexicana, prácticamente la quebraron después de la privatización. Se abandonó a las y los trabajadores, con el presidente López Obrador se llegó a un acuerdo con ellos, se sigue cumpliendo ese acuerdo y se recupera la línea de aviación del pueblo de México. Pues son 2 buenas noticias. A ver, ahora sí, adelante. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidenta, ¿y cómo va el tema del pago de impuestos del señor Ricardo Salinas? O sea, ya los pagó, ¿cómo va? Porque pues tenía por ahí una deuda muy grande y se habían parado. Entonces quería preguntarle acerca del tema. Sigue en tribunales. Esperemos a ver si antes de que termine el periodo de los actuales representantes o ministros de la Corte, pues pueda resolverse. Gracias, Presidenta. Por otro lado, quiero agradecerle e informarle sobre el tema que le solicité de la Ciudad de México, acerca de un problema que había y está siendo atendido amablemente por el secretario Alejandro Encinas. Y por otro lado, hace unos meses le solicité al presidente Andrés Manuel López Obrador
un tema de medicinas oncológicas y médicos que estaban solicitando en el ISSSTE del Estado de México. Quiero agradecerle principalmente a la exdirectora del ISSSTE, Berta Alcalde, y a su equipo, además de la gobernadora Delfina Gómez, que fue atendido esto. Me escribieron para avisarme porque fue una solicitud de muchas personas y quiero agradecerlo públicamente. Y a la vez quiero preguntarle, quiero saber cuál es su opinión acerca de que haya sido nombrada fiscal Berta Alcalde. Pues es una mujer honesta, ella además tiene especialidad en derecho penal, conoce el tema, y en la Ciudad de México esto es importante. A diferencia, creo que es la única entidad de la República en donde él o la fiscal los nombra una comisión. No participa la jefa de gobierno en la decisión de quién es la fiscal. Es una comisión que elige el Congreso. Esta comisión abre una convocatoria, se presentan candidatos, candidatas a fiscales, se hace una valoración de su currículum, se les entrevista y ellos toman la decisión de quién es el fiscal, es decir, es una decisión independiente de la jefatura de gobierno. Entonces, va a ser un buen trabajo, Berta. Gracias. Por otro lado, Presidenta, nos han estado denunciando casos de dengue en niños y bebés en lugares donde no había, como son Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Estado de México. Hay investigaciones que afirman que en los próximos años, por la crisis climática y la mayor movilidad de la población, el dengue aumentará un 97% en 1939, principalmente en Brasil y México. En la página del Gobierno de México encontramos datos en el panorama epidemiológico del dengue que hasta la semana 49 del 2024, las estadísticas de casos de dengue por entidad federativa dicen que ya se extendió por casi todo el país y no solo en zonas tropicales, ni tampoco se trata del clima. El 42% de casos confirmados corresponden a Jalisco, Veracruz, Guerrero y Morelos. En el 2023 cerrará con 56,333 y en el 2034, en la semana 46, iba en 126,931. Es un gran incremento en un año. El gasto generado por ser paciente contagiado del dengue oscila entre los 4,141 pesos hasta los 136,536 pesos por cada persona. En Brasil se están llevando acciones preventivas para evitar la infección del dengue. Quisiera saber si en México ya se tiene alguna estrategia, si se cuenta con una vacuna o algún medicamento para la prevención. Muchas gracias, Presidenta. El dengue es transmitido por un mosquito que particularmente le gusta, su hábitat es agua estancada. Entonces, las estrategias de prevención del dengue tienen que ver con la participación ciudadana, las propias secretarías de salud de los estados y la Secretaría Federal para desarrollar esquemas de fumigación. Este año se dio un presupuesto especial para la atención, en particular en Guerrero, donde fue el efecto del huracán John, para evitar pues, que hubiera incremento de esta enfermedad. Y el doctor Kersenovich de Secretaría de Salud tiene un programa especial para erradicar el dengue en México, que tiene que ver con diversas acciones preventivas. Entonces, si quieren, la próxima vez que venga Salud, les pedimos que presenten la estrategia de dengue o para erradicar el dengue, y tiene que ver pues con mucha participación de la ciudadanía, de los gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal. Carlos. Doctora Presidenta, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones y también de Notisur. Preguntarle dos temas, específicamente impuestos. Hablaba del tema de la recaudación, el 5% que se va a obtener, pero usted tiene una área, bueno,
recuerdo que en la Ciudad de México se llamaba ADIP, es consultarle cuánto se prevé de recaudación de más el próximo año que entre en vigor las reformas o lo que está trabajando en el tema tecnológico para eficientar lo que es la recaudación de impuestos, Pepe Merino y todo el equipo. Le pregunto porque yo como contribuyente pues tengo a veces problemas hasta para hacer mis facturas, pero es preguntarle cuánto se eficientará más el próximo año la recaudación o cuánto podría aumentar con esa reforma tecnológica que se planea hacer, doctora. Sí. ¿Quieres platicar cómo no sé si traes esa parte de la presentación, si no lo platicas, de cómo se han disminuido los trámites ya? Gracias, presidente. Gracias por la pregunta. Bueno, el año que entra los ingresos tributarios tienen un aumento, va a ser de 4.9 billones de este año a 5.3 billones. Hemos estado haciendo una estrategia que consiste para el año que entra en 3 factores. Recaudación, que es acompañamiento al contribuyente; fiscalización, que es a través de modelos de riesgo revisar quién no está cumpliendo; y la principal, que es la de atención al contribuyente. Atención al contribuyente tiene que ver con simplificación y con digitalización, las cuales hemos trabajado con la agencia digital, y lo que ya hicimos en octubre fue emitir reglas en la miscelánea fiscal para aumentar el padrón de contribuyentes, hacerlo más sencillo. Hoy en día, únicamente para sacar el Registro Federal de Contribuyentes se necesita llevar la INE. Ya quitamos el requisito del domicilio y quitamos el requisito del prellenado. También estamos revisando varios trámites para hacerlos más sencillos, tanto para personas, que lo llamamos personas físicas, como para empresas, que lo llamamos personas morales. Y esa simplificación tiene que ver con mayor agilidad para hacer el trámite y para que los contribuyentes no tengan que tener esa carga. En tanto el alta al registro federal como la firma electrónica, que esos son los 2 principales trámites que estamos recibiendo. Pero también tenemos un plan para que a partir del año que entra modificar el portal y que todos los aplicativos sean mucho más rápidos, porque cada 17 de cada mes las personas tienen que estar haciendo su declaración. En el tema de repecos, ¿qué se va a hacer? Bueno, nosotros yo soy repeco, así se le denomina en el tema fiscal, pero ¿qué se planea hacer? Porque sí, a veces sí, le digo, hasta la misma página del SAT tiene problemas para cargar lo que son las facturas, tienes que esperarte a veces 20 minutos para validar tu factura en internet. ¿Se planea hacer algo con eso? Del RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, hemos recibido durante ya todo este año cuáles han sido las inconsistencias. Y para el año que entra vamos a aplicar, por ejemplo, se exenta de la declaración anual, únicamente van a tener que entregar los pagos provisionales, y también algunas coordinados, cooperativas que eran socios van a poder ingresar. Pero todos los temas de tecnología los estamos trabajando para que los contribuyentes sea mucho más fácil poder ingresar. De hecho, la semana pasada ya subimos un simulador para la declaración de personas morales, ya está prellenada. Quedan 8 semanas para que las empresas en marzo empiecen a declarar, pero ya lo podrían hacer a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero pueden revisar ya la prellenada y a partir del 1 de marzo pueden pagar la anual. Gracias. Y doctora, finalmente, pues usted el día previo a Navidad publicó en el Diario Oficial de la Federación pues 2 decretos, obviamente el tema que tiene que ver con el tema de lo que se va recaudando, de lo que es el presupuesto de egresos de la Federación e ingresos para el próximo año. Y también publicó lo que es esta reforma que se mandó a hacer respecto a los trabajadores de aplicación. Me quiero detener básicamente en el tema de los trabajadores de aplicación porque ha habido mucha controversia. No sé si la organización que maneja a estos repartidores ha mencionado varias cuestiones que son ciertas, no son ciertas, no sé qué nos pueda decir de esto, de que les van a quitar dinero, de que van a bajar los empleos en las aplicaciones, todo ese tipo de temas. Es básicamente el llamado que haría usted a los trabajadores, ya que esta ley pues tiene, si no me recuerdo, 120 días para entrar en vigor y todo parece indicar que a partir del 1 de enero el IMSS va a efectuar un modelo piloto, plan piloto, como lo hizo con las trabajadoras del hogar, para obviamente pues adecuar lo que es los sistemas y también que las dueños de aplicaciones puedan incluir a los trabajadores en el Seguro Social. Básicamente serían esos 2 temas, doctora. Muchas gracias.
Sobre el primero, en efecto, publicamos la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación y también el cambio constitucional de organismos autónomos, que se dejaron venir toda clase de, yo no diría críticas, sino mentiras relacionado con todos estos temas. Por ejemplo, se dice ya en algunos medios que son, o algunos personajes que ni vale la pena mencionarlos, que bajó el presupuesto en salud. No bajó el presupuesto en salud. El presupuesto en salud ahora está en el IMSS Bienestar, porque ya no hay INSABI. Entonces ahora sale en el IMSS Bienestar. Entonces, si uno lo compara con el año anterior, pues no es comparable, a menos que uno sume las distintas partidas en donde se encuentra el presupuesto de salud y tienen que incluir el IMSS Bienestar. ¿Que bajó el presupuesto en educación? No bajó el presupuesto en educación, ni en educación superior, ni en media superior, ni en educación básica, no hay disminución del presupuesto en educación. Que bajó el presupuesto en agua potable, ya lo explicamos varias veces. En el 2024 se cerraron proyectos estratégicos del presidente López Obrador. Para el 2025 inician los nuevos proyectos estratégicos y se requiere un tiempo para hacer los proyectos ejecutivos y va a irse incrementando a lo largo de los años el presupuesto de agua potable. Que disminuyó el presupuesto de seguridad, falso. Es decir, el presupuesto de egresos de la Federación sí disminuye el déficit, pero garantiza la operación del gobierno y además los programas de bienestar, los nuevos programas de bienestar, educación, salud. Hay más presupuesto para vivienda de lo que había en el 2024 y además obras estratégicas que hemos planteado que se van a desarrollar, trenes, carreteras, proyectos de agua potable y el gasto o la inversión en infraestructura es poco menos que el año anterior, pero mantiene un porcentaje muy importante y se reduce el déficit de manera muy importante en casi 2 puntos del PIB. En la ley de ingresos, pues como bien lo plantea Antonio, estamos considerando un ingreso importante y tiene que ver adicional y tiene que ver no con aumentar impuestos, sino con 2 ejes principales. Uno, eficientar, digitalizar y mejorar la recaudación a partir de mecanismos que faciliten a quien paga impuestos el pago de impuestos. Y lo segundo, y la propia fiscalización que debe hacer el SAT. Y lo segundo, ya lo hemos planteado varias veces, mejorar la operación de las aduanas, que también va a garantizar un ingreso muy importante. Entonces, de esos dos, de los organismos autónomos ya lo hemos planteado. En el caso del IFT y de COFESE, se crea un organismo descentralizado cuya cabeza de sector es economía y su objetivo central es evitar mayor concentración de servicios y producción de bienes, es decir, es un organismo cuya función esencial es disminuir los monopolios. Que no cumplió con esa función ni el IFT ni COFESE, que por cierto el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso, ya lo vamos a presentar aquí. Queriendo seguir, quisieron hacer exactamente, un albazo, pero no va a proceder, ya vamos a explicar lo que hicieron. Y por otro lado, entonces se hace un organismo descentralizado, mucho más pequeño, que no tiene las grandes erogaciones que tenían en el pasado y que va a cumplir con su función, y que a diferencia del pasado, que lo único que querían era evitar el monopolio de las empresas públicas,
Hoy recupera CFE y Pemex su característica de que no son monopolios por ser empresas públicas en el 28 constitucional. En el caso del INAI se abre un área especial en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que ya va a venir también Raquel a explicar cómo se incorpora todo lo que se requiere para la transparencia, y vamos a fortalecer la transparencia en el gobierno, entre otras áreas. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que realmente con muchos problemas hoy pasa a ser parte de la Secretaría de Energía, un órgano desconcentrado que va a tener a su cargo los permisos, y viene una ley secundaria también para poderlo garantizar. Se ha estado planteando que el autoritarismo ya llegó al país por haber desaparecido los órganos autónomos. Falso, absolutamente falso. Si fuéramos un gobierno autoritario, pues no habría ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni libertad de manifestación, y hoy hay pues grandes libertades en nuestro país. Entonces esas tres, entre otras muy importantes que fueron publicadas en días recientes. Y la otra pregunta era sobre… sí, para las y los trabajadores de aplicaciones. El esquema en que entran al Instituto Mexicano del Seguro Social es diverso dependiendo de cuántas horas trabajen. No se obliga, porque es lo que están diciendo, que ahora necesariamente se tengan que trabajar 8 horas diarias. Es falso, es un esquema en donde de acuerdo con las horas que trabajan es lo que tiene que cotizar la empresa para que puedan tener seguridad social. ¿Qué ventajas tiene ahora? Pues que cubre seguro de accidentes con el Instituto Mexicano del Seguro Social, van a tener derecho a la seguridad social y también a cotizar para que en su momento puedan contribuir para su pensión. Es decir, es un trabajo que ahora tiene seguridad social, a diferencia del pasado, y cualquier duda que puedan tener, pues va a estar la Secretaría del Trabajo para poder responder a cualquier duda a las y los trabajadores de aplicaciones. Es para beneficio de las y los trabajadores y no implica ni cierre de empresas, ni cierre de puestos de trabajo, ni mucho menos, sino sencillamente mejoras en un trabajo que no tenía garantía de seguridad social, y además un trabajo riesgoso porque muchos utilizan motocicleta, bicicleta, caminando o el propio automóvil, y genera riesgos a la hora de transportar, pues pasan muchas horas en los distintos vehículos para poder llevar las mercancías. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. La primera, son cuestiones rápidas. La primera de ellas, saber su opinión. Hace 2 días estuvo con la gobernadora Delfina Gómez y con la jefa de gobierno Clara Brugada revisando el avance del trolebús Chalco-Santa Marta, saber cómo va esta obra, si todo marcha en orden. Sí, probablemente, o lo más seguro es el compromiso, se inaugure en abril. Y van a quedar 3 estaciones pendientes para los siguientes meses. Tuvo un problema de retraso porque se encontró una tubería de drenaje, y tuvieron que moverla y tuvieron que hacer un bypass, y eso cambió un poco el proyecto y tuvo sus complicaciones, pero eso ya se resolvió y ahora están pues prácticamente avanzando. Hay un tramo que es el tramo 2, que es la conexión que va de Santa Marta hacia el oriente. Ese tramito es justamente donde se encontró este ducto y es donde ocurrieron los retrasos. Lo demás prácticamente está terminado y esperamos que en los siguientes meses, a finales de enero, vamos a recorrer nuevamente la obra. Es una obra muy importante y además con un modelo de movilidad que pues solamente existe en México. Es un modelo de movilidad que es con trolebuses, es decir, transporte eléctrico que no contamina, y en segundo nivel o
a nivel en algunas partes de la carretera a Puebla, que es un carril confinado, segundo piso, como llamamos normalmente, pero exclusivamente para transporte público, y va con trolebuses. Dependiendo de la cantidad de pasajeros puede aumentar el número de trolebuses. Todos los trolebuses ya llegaron, entonces estará funcionando pues en abril. Ese es el objetivo. Se conecta con el trolebús elevado que hicimos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno, que va por Iztapalapa. Entonces va por Ermita Iztapalapa, son 8 kilómetros que ya funciona. Entonces viene de Chalco, se suben al trolebús, van por la carretera a Puebla, prácticamente es todo el recorrido, llegan a Santa Marta, Catitla, ahí pueden transbordar al metro o pueden seguir hasta la línea 8 del metro, que es la conexión en Constitución de 1917. Y ahí va a tener 2 bajadas, que ya está terminando también el gobierno de la ciudad, para poder llegar a nivel hasta Mixcoac. Entonces es en realidad un nuevo sistema de transporte público confinado con trolebuses. El segundo, conocer su opinión. Estos días la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, pues al parecer ya planteó la reducción del 52.2% para realizar la elección al Poder Judicial y que esta quede en poco más de 6,000 millones de pesos. Conocer su opinión al respecto. Me solicitaron una reunión, probablemente, bueno, los vamos a recibir, nada más hay que ver la fecha con la presidenta a principios de enero. Quieren hacernos un planteamiento del presupuesto, nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE pues es una institución que opera con recursos públicos, entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan de acuerdo con ellos en la elección al Poder Judicial. Nosotros fueron 7,000 millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7,000 millones y si requieren más, por qué requieren más. Entonces eso es lo que espero que planteen, no solamente en una reunión que tendremos, sino también pues que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7,000 millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber por qué requieren más de 7,000 millones de pesos para realizar la elección. Rápidamente conocer su opinión. En las últimas 48 horas se detuvo al menos a 4 integrantes importantes de este grupo criminal conocido como Los Chapitos en Sinaloa, así lo detalló el mismo secretario de Seguridad, y fueron asegurados también 7 narcolaboratorios en el estado. Saber si recibió un reporte por parte del secretario y conocer más o menos cómo va la situación ahí. Sí, él ha estado informando en Sinaloa y en todas las entidades de la República. Estamos llevando a cabo la estrategia que planteamos desde que entramos al gobierno, que consiste en 4 ejes, como lo hemos planteado. El primero es la atención a las causas. ¿Qué quiere decir esto? Atender principalmente a las y los jóvenes de nuestro país, y eso es con acceso al empleo, acceso a la educación, acceso a una opción de vida distinta a la que significa la violencia. Que ningún joven en México tenga que optar por la violencia o acercarse a un grupo delictivo, porque esa es una opción de muerte, no es una opción de vida. Se promovió mucho, ahora quizá ya no tanto, pero durante un periodo muy grande se promovió mucho series de televisión, haciendo apología de los grupos delictivos, como si ser parte de un grupo delictivo te llevara a una vida de lujos, con una visión además relacionada con las mujeres como objetos.
Y esta visión que hace apología de los grupos delictivos, pues puede generar en algún joven la idea de que si se acerca a un grupo delictivo va a tener una opción de vida como esa. Y en realidad, pues lo que es una opción de muerte, porque lo que es ponen en riesgo su vida acercándose a una práctica ilícita. Entonces, lo que nosotros queremos es que ningún joven tenga como opción acercarse a un grupo delictivo y que vea que esa es una opción de vida que no le garantiza nada, más con una apología del dinero, como si tener dinero fuera lo máximo en la vida. Y nosotros siempre hemos planteado que evidentemente hay que resolver las condiciones materiales mínimas de una familia, de una persona, y para eso estamos, y para eso es que haya empleo, que haya buenos salarios y que haya acceso a todos los derechos, pero el dinero no es la felicidad, ni mucho menos, sino una opción de vida acercándose al amor, a todo, el amor a la naturaleza, el amor a los semejantes, el amor a la familia, el amor como una opción de vida y no la violencia. Eso es atender a las causas y eso tiene que ver con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con más escuelas, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con las becas, pero también con una visión de valores construidos a partir de una vida distinta que tiene que ver con la cuarta transformación. Eso es atender las causas. Lo segundo, pues, es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en particular a nivel federal de la Guardia Nacional. Pero los estados también tienen que fortalecer a sus policías y los municipios a sus policías municipales. La tercera es la inteligencia y la investigación, que es lo que estamos fortaleciendo ahora. Por eso el cambio en la Constitución, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tenga más facultades de investigación e inteligencia que lleven a la judicialización, a diferencia del pasado, donde durante la guerra contra el narco había ejecuciones extrajudiciales. Lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley y que haya justicia. Entonces, la inteligencia y la investigación sirven para el Estado de Derecho, para que se detenga al delincuente que comete un delito, se judicialicen esos delitos. Y finalmente, la coordinación. Ahora en Sinaloa pues hay coordinación entre la Sedena, la Marina, que ya existía, pero ahora hay más coordinación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las propias fuerzas estatales. Entonces, eso es lo que nos va a permitir seguir avanzando en la construcción de la paz. Además, en otros estados de la República estamos trabajando en este programa de construcción de la paz que se desarrolla con lo que presentó aquí la Secretaría de Gobernación, de ir casa por casa buscando a las familias para poder, en las zonas de mayor incidencia delictiva, darles una opción de vida distinta. Entonces, eso es lo que está pasando en Sinaloa. En este momento, la decisión fue que se fuera el secretario de Seguridad a Sinaloa para poder hacer esta coordinación. Él sigue allá por unos días y se dejan sentadas las bases pues, de la estrategia de construcción de la paz en Sinaloa. Gracias, Presidenta. Y ya por último, nada más conocer si en estos días ya de fin de año le ha dado tiempo de avanzar en el libro que nos había comentado que estaba escribiendo. Sí. Gracias. Ya me faltan 15 días. Fueron 3 meses de gira. Fueron, junio, julio, bueno, la mitad de junio, julio, agosto, 3 meses y medio. Ya voy en septiembre. Entonces espero poderlo terminar, pues yo creo que los primeros días de enero. Y ya pues a ver si alguien se interesa en publicarlo. Se llama Diario de una transición histórica. ¿Quién más? A ver por acá.
Gracias, Presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión. Precisamente de los decretos que se publicaron el 24, la Secretaría del Bienestar publicó las zonas de atención prioritaria del Gobierno federal. Se consideran 1,345 municipios que viven en pobreza extrema, marginación y zonas rurales. Pues preguntarle en qué zonas se tienen más detectados estos municipios, si hay algún estado, y pues cuál va a ser la estrategia para que en 2025 sean menos municipios los que viven en pobreza extrema y marginación. La estrategia tiene que ver con los programas de bienestar, que como he dicho son más de 800,000 millones de pesos en programas de bienestar, que muchos de ellos ya son derechos establecidos en la Constitución. Siguen los adversarios increíble ¿se acuerdan aquello que dijo Fox? Que yo repetí mucho en la campaña, como si los programas de bienestar representaran apoyo a flojos. Así lo decía con otra palabra que no voy a repetir. Ayer estaba viendo varios de los comentócratas que les encantan las redes sociales diciendo que el año que entra vamos a repartir dinero a los flojos. No han entendido que las y los mexicanos tienen derechos. Ya no es el periodo neoliberal donde eran considerados mercancías o privilegios, la educación, el acceso a la salud, la pensión. Entonces, son más de 800,000 millones de pesos de programas de bienestar. Los programas de bienestar que ya existían con el presidente López Obrador y los 3 nuevos programas, que es apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad. En las poblaciones indígenas es 60 a 64 y en el resto de las poblaciones es 63 y 64 para las mujeres y después vamos a ir a 60, 61 y 62. El segundo es la beca universal para todos los niños y niñas. Iniciamos con secundaria, con la beca Rita Cetina. Y el tercero es salud casa por casa, que inicia en febrero. Ya se está convocando y contratando a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que van a trabajar en este programa. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, aumentar el salario mínimo. El próximo año el aumento al salario mínimo es del 12%, seguimos incrementando y el objetivo es que cuando termine el sexenio, con un salario mínimo se puedan adquirir 2.5 canastas básicas. Ahora estamos por debajo de 2, en cerca de 1.7 canastas básicas. La idea es que podamos terminar con 2.5 canastas básicas. Esos 2 elementos fueron centrales para la disminución de más de 9 millones de personas o para que 9 millones de personas salieran de la pobreza en el sexenio anterior. Y estamos seguros que estos programas van a sacar todavía más personas de la pobreza. Y por supuesto, el impulso al desarrollo económico en el país, que tiene 2 ejes. Uno, la inversión pública y el otro, pues, la inversión privada, que en los 2 casos también va a ser muy importante en el próximo año. Además, hay algunos programas en donde se destinan, cuando no son universales los programas sociales, se destinan recursos para estas poblaciones. Ahí estamos trabajando en 2 temas. Uno, un programa especial para las y los jornaleros agrícolas. Vamos a empezar en Sinaloa. Hay muchos jornaleros y jornaleras agrícolas que migran principalmente de Oaxaca, de Chiapas, algunos de Guerrero, a Sinaloa para la producción agrícola, principalmente a Sinaloa, aunque no solamente, también Sonora y algunos otros estados, pero principalmente Sinaloa. Ahora se viven mejores condiciones que lo que era en el pasado, pero de todas maneras hay mucho que avanzar en vivienda, en educación para los niños y para las niñas, en apoyo particularmente a las mujeres. Migra toda la familia por 5 o 6 meses
para la producción agrícola y luego regresan a sus poblaciones. Ahí tenemos un programa especial que ya lo vamos a informar. Y además, por ejemplo, el programa de apoyo a madres trabajadoras es principalmente en las zonas de mayor rezago económico o mayor marginación. Gracias. En otro tema, el 23 de diciembre se reunió con el diputado Monreal para checar la agenda legislativa del próximo año, saber cuáles van a ser las prioridades en el Congreso para 2025. Sí, nos reunimos con Ricardo, estuvo Nacho Mier también porque Adán estaba fuera de la ciudad, para plantearles varios temas. Tenemos que, se va a hacer un periodo pues de revisión de la ley del Infonavit para que pueda ser aprobada, y vienen varias leyes muy importantes que tienen que ver algunas con leyes secundarias de las reformas constitucionales que se plantearon. En su momento viene la ley para que no haya reelección, la reforma constitucional para que no haya reelección, y en contra del nepotismo también. Y varias leyes, son alrededor de 20 que vamos a presentar para el próximo periodo de sesiones. Ley de adquisiciones, ley de obra pública, que tienen modificaciones muy importantes, y otras leyes muy importantes para fortalecer las transformaciones secundarias, las transformaciones constitucionales en leyes secundarias. Viene todas las leyes secundarias de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Entonces es una agenda legislativa muy importante. Gracias. Y finalmente, en el tema de Estados Unidos, en caso de que el presidente electo Donald Trump decida hacer una deportación masiva, ¿ha considerado el gobierno federal reunirse a lo mejor con mandatarios o cancilleres de otros países para, en dado caso, tener un plan de contingencia para poder coordinarse y enviar a esos migrantes a sus países? Sí, el canciller Juan Ramón de la Fuente está hablando con algunos otros países cuyos habitantes cruzan el territorio nacional para llegar a la frontera norte, y por supuesto que nosotros vamos a seguir defendiendo a los mexicanos y mexicanas, es lo que nos corresponde en Estados Unidos, y en caso de que haya deportaciones, prepararnos para poderles dar la bienvenida y la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen. El canciller ya lo va a explicar él, pero con varios países, particularmente Centroamérica, y siempre pues vamos a estar cerca porque si bien tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, siempre vamos a estar cerca de América Latina. Acá. Gracias, presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. Creo que es un tiempo muy importante para la reflexión, sobre todo hoy que concluye casi el año, y estamos viendo la reconstrucción en términos totales del Estado mexicano. Lo que fue desmontado desde hace 30 años, por ejemplo, con Miguel de la Madrid, con Salinas, la industria pesquera, la portuaria, la aviación, por ejemplo, ¿no? La parte bancaria después, la parte de la salud. Hoy estamos viendo que hay una recuperación, incluso esta cifra del crecimiento de los 5 billones por recaudación fuera, que se le denominaba de manera despectiva a Pemex la gallina de los huevos de oro, que estaba en déficit. Hoy tenemos una franca recuperación, incluso una ampliación de las facultades del Estado mexicano. Yo quisiera preguntarle cómo le explicaría en forma sencilla a la gente llana, por decirlo así, en un término de acercamiento, esta reconversión y esta recuperación de las facultades del Estado, que son distintas, incluso se han ampliado, ¿no? Incluso creo que debería haber una política de difusión para explicar que hoy es distinto lo que se está viviendo y lo que se está proponiendo. Por ahí algunos periódicos de corte económico señalan, bueno, es que Pemex redujo su producción en el mes de noviembre. Sí, pero todavía no está Dos Bocas,
el AIFA ya es autosuficiente, están en proyecto el inicio de los 3,000 kilómetros para todo el sexenio y estamos viendo también el incremento de los planes del bienestar. Creo que estamos en una fase superior de la reconstrucción del Estado mexicano. Sería mi primer comentario. Durante 36 años, lo que se llamó el periodo neoliberal, yo diría que lo caracterizó 3 lineamientos. El primero, la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que el Estado lo único que tenía que hacer era regular al mercado. Ni regularon al mercado, porque ahí están todos los monopolios privados que existen a la fecha. Y lo que consideramos nosotros como derechos los convirtieron en mercancías. Pero entonces, la idea de que el mercado resolvía todos los problemas y para ello el Estado debía participar o no debía participar de ninguna manera en la economía. Producto de esta visión, vendieron, remataron las empresas que a los mexicanos les había costado esfuerzo, recursos, construir. Se remataron cientos y cientos de empresas que pertenecían a las y los mexicanos: minería, teléfonos, aviación, cemento, acereras, fertilizantes, petroquímica. Pemex y CFE hasta el 2013 acabaron por privatizarlas prácticamente, convirtiéndolas en empresas productivas del Estado, dejando de ser públicas. Esa fue la primera. Ni siquiera era una idea de los que llegaron, sino era una idea, que es el segundo punto, traída por los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en la idea de que para disminuir la deuda de México, pues había que vender todas las empresas y que el mercado se encargara de distribuir los recursos y el Estado solamente a regularlos. Entonces, la venta de las empresas, el remate de las empresas y de los recursos naturales. Segundo, la idea que venía de fuera, ni siquiera era una idea propia. Y tercero, la corrupción vinculada con ello. Porque cuando se hizo después de la crisis del 94, que se echaron la culpa entre Salinas y Zedillo de quién era el responsable, pero en realidad no rescataron a los deudores, sino rescataron a la banca. Pero además rescataron a muchos que no rescataron, a muchos que ni siquiera merecían ser rescatados, sencillamente con una corrupción enorme, que lo describe muy bien el presidente López Obrador en su primer libro, que el otro día lo mencionaron aquí, del Fobaproa, y también en el libro Gracias, entre muchos otros. Entonces, durante todo ese periodo, ¿qué ocurrió? Mayor pobreza, incremento en la desigualdad, crecimiento del número de millonarios en México, pérdida de número de espacios educativos, la caída, el destrozo del sistema de salud. Y además una pérdida de valores y una visión de que la historia de México, desde los pueblos originarios hasta las 3 grandes transformaciones,
no era precisamente lo que había que rescatar o visualizar, sino los valores estaban fuera de México. Hasta que en 2018 fue el propio pueblo quien decidió que se había agotado ese modelo y que inició un nuevo modelo que le llamamos la Cuarta Transformación, que está sustentado en una recuperación primero de la historia y los valores, que le llamamos el humanismo mexicano, sustentado en los pueblos originarios y en la fecunda historia de México. Segundo, en la recuperación de los derechos del pueblo de México. Tercero, en vez de rescatar a los de arriba, destinar los recursos al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres. Y lo que pasó en estos 6 años con el presidente López Obrador, además del rescate del Estado mexicano y sus funciones, es que además de la visión se dieron resultados. Ahí están todas las obras de infraestructura, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, pero además lo más importante, 10 millones, casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y esta visión de que erradicando la corrupción y los privilegios iba a ser suficiente para destinarlos al pueblo de México y al desarrollo. Entonces, pasamos del modelo neoliberal a la economía moral, a la Cuarta Transformación y a la recuperación de los derechos del pueblo de México. Es una visión completamente distinta y además se dan resultados. Aumentó el salario, se decía que si aumentaba el salario iba a haber inflación, falso. Que si aumentaba el salario no iba a haber inversión extranjera, falso. Que si, porque todos aumentaron impuestos en el pasado. Zedillo aumentó impuestos, Fox aumentó impuestos, Calderón aumentó impuestos, Peña aumentó impuestos y nunca tuvieron la recaudación que hay ahora, porque había privilegios y corrupción. Eso es lo que no han acabado de entender los adversarios. Y es lo que plantean, que tenían la idea de que iba a llegar al gobierno su servidora y que iba a romper con el presidente López Obrador. Esa era su ilusión. Pero si venimos del mismo movimiento, de la misma visión, por lo menos 24 años luchando juntos. Entonces, ¿cómo vamos a romper en lo que creemos? Pero además vamos a dar más resultados. Gracias por esa respuesta muy puntual, histórica y cultural, Presidenta. El otro tema tiene que ver con el regresarle los derechos y la identidad, su acción cultural a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, en este caso a los tarahumaras y a los raramuris, a los que acaba de visitar, que son acciones históricas. El periodista Fernando Benítez tiene una obra muy amplia de 5 tomos que se llama Los Indios de México. Y en el 5.º tomo se refiere en una muy buena crónica a su viaje a la Tarahumara. Entonces dice, no se han dado cuenta que son los criollos, los nuevos criollos, los que siguen explotando el indígena, que sigue perdido en el tiempo y que independientemente de que les puedan hacer justicia, si es que algún día llegue algún buen gobierno, eso lo dice de manera textual, se requiere de más apoyos, porque se han encargado de que no tengan una instrucción. Tenemos, a diferencia de otros países, se están reconsiderando otras lenguas y otros gremios indígenas que no estaban como en el padrón oficial, ¿no? Yo le preguntaría, así como se inició con los
rarámuris y con los tarahumaras, cómo se está concibiendo los planes con las otras etnias, por ejemplo, los tetzales, los otomís, los purépechas, ¿no? ¿Cómo iría enfrentando esos desafíos con estos grupos que también históricamente fueron marginados y que muchos en algún momento, bueno, los zapotecas, por ejemplo, también, ¿no? Los mazatecos, ¿no? Dieron luchas desde la independencia y la revolución también y que fueron, o los otomís, o la gente que está en Guanajuato que fueron olvidados por la historia oficial, ocultados, ¿no? El segundo planteamiento. Bueno, primero es la reforma constitucional del artículo 2, que se reconoce a los pueblos originarios y afromexicanos y comunidades. Se llama como sujetos de derecho, es decir, con plenos derechos. Antes de esta reforma, un pueblo originario no era sujeto de derecho. Si un pueblo, digamos en términos jurídicos, presentaba ante la Corte alguna controversia, no podían presentarlo porque no eran sujetos reconocidos como tales. Y hoy se les reconoce. Ahora tenemos que avanzar en ello. ¿A través de qué mecanismos? El presidente López Obrador generó un mecanismo que se llama los planes de justicia. ¿Qué virtud tienen los planes de justicia? Que se elaboran con los pueblos. No es una imposición de fuera de lo que uno supone que es la justicia para un pueblo, sino es elaborado por ellos mismos en coordinación con el gobierno. Y un elemento central es la devolución de las tierras y el derecho al agua. Lo que hace el presidente López Obrador con el pueblo yaqui, entre otros, es devolverles 45,000 hectáreas, o casi 50,000, ya no sé al final cuánto fueron, a ver si me ayudan, 45,000 o 50,000 hectáreas de su tierra. El presidente Lázaro Cárdenas les devuelve tierras, pero nunca hace un decreto, pero no se aplica. ¿Qué hace primero? Lo primero que hace el presidente López Obrador cuando llega con el pueblo yaqui es otorgar o pedir perdón al pueblo yaqui, aprovechando el tema del perdón, por lo que el Estado mexicano le hizo al pueblo yaqui, desde en particular con Porfirio Díaz, donde hubo aniquilamiento, esclavitud. El libro de México Bárbaro de John Reed explica cómo él se hace pasar por un hacendado en Yucatán para conocer la esclavitud, porque él conoce que hay esclavitud todavía en México y no lo creía, viene a Yucatán y se hace pasar por un hacendado y ve la esclavitud de los mayas y los yaquis en aquella zona. Entonces, lo primero que hace el presidente es pedir perdón por las atrocidades del Estado mexicano en contra de los yaquis. Y a partir de ahí se construye una nueva relación con el pueblo yaqui. Decía yo que ahora que estuve ahí, es quizá la primera vez, bueno, es evidentemente la primera vez que una presidenta está ahí, pero el pueblo yaqui no permitía que las mujeres estuvieran en la enramada. Y ellos en su escrito dicen, el pueblo de México decidió elegir a una mujer como presidenta de México. Lo digo como muchas transformaciones que están ocurriendo.
Pero lo que se hace es construir un plan de justicia y se devuelve tierra y derechos de agua, que es lo indispensable. En otros lugares ha costado más trabajo porque tienen que ponerse de acuerdo también entre ellos para poder construir el acuerdo con el gobierno. Pero vamos a seguir trabajando en los planes de justicia. Y ahora con el pueblo rarámuri, ¿qué fue lo que hicimos? Entregar tierras. Si alguien ha sido despojado es el pueblo rarámuri en la Sierra Tarahumara, que tiene una forma de vida muy especial. Entonces ahora devolvimos tierras en una forma especial que es como comunidad indígena, es decir, el reconocimiento de tierras que son o compradas o expropiadas de manera concertada para poder devolver estas tierras. En México hubo una reforma agraria que culminó con Lázaro Cárdenas, pero después de eso, con el cambio constitucional en 1992 para quitar el ejido, pues hubo de nuevo concentración de tierras en muchas manos. Entonces vamos a seguir con los planes de justicia y se elaboran a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias, Presidenta. El tercer planteamiento nos los hacen pobladores del Estado de México, principalmente del municipio. John Turner, perdón. ¿Perdón? John Turner, dije John Reed. John Turner. Sí, Turner. Sí, porque Reed también tiene escritos México y es el único insurgente. periodista sepultado en la Plaza Roja, fíjese. Bueno, paso por acá. El tema, Presidenta, tiene que ver con una denuncia que realizan los pobladores del municipio de Ecatepec, de la Avenida de los Insurgentes, esquina con Calvario. Lo digo con esa precisión, Presidenta, porque hay una empresa gasera, que voy a omitir su nombre, pero que tiene 5 años, donde llegó a un predio que estaba abandonado, lo compraron, lo arreglaron con la autoridad en turno y metieron unos tanques para tener ahí una venta de gas. Entonces llegó la autoridad y les clausuró porque cerca está el tecnológico, está la catedral como a 800 metros, hay una maderería, hay otras escuelas secundarias. Entonces los planes de urbanismo y de protección civil impiden que ese tipo de gaseras estén cerca de esos lugares. Y en estos días tenemos videos y las denuncias y los escritos que han ingresado a la parte del municipio y también a la oficialía de partes del gobierno del Estado de México, pero estos señores empresarios insisten en abrir, pase y cueste lo que cueste. Entonces hay en estos momentos que la autoridad está como de vacaciones, ya están a punto de abrir. Entonces nos comentaron que si era posible presentarlo aquí como una denuncia. ¿En dónde es, perdón? En el estado de Ecatepec. En el municipio de Ecatepec. En el municipio, casi en la zona centro, en la colonia El Calvario, y la calle es el Calvario. Entonces está muy cerca de la catedral. Entonces hay una preocupación. Incluso el año pasado cerraron la avenida de los Insurgentes, llegaron hasta la caseta, llegó la fuerza pública y bueno, les dijeron que ya no iban a abrir. Entonces hoy tienen un grupo pues de estos tipos como grupos porriles que llegan para amenazar a la gente de que van a abrir y que nadie puede estar haciendo una denuncia. Entonces, ese planteamiento, Presidente. Sí, lo platicamos con si nos das los datos, Sí, con la gobernadora. Sí, tenemos todos los datos. Ecatepec creo que tiene el cambio de gobierno municipal en estos días, a principios de enero, creo. Entra Azucena, se llama la presidenta municipal. Y a lo mejor están aprovechando el periodo de cambio de gobierno municipal, pero lo vemos con la maestra Delfina. Buenos días, Presidenta. Manuel Aletzi Ramírez, de Grupo Sin Línea y El Político en las Redes. Aprovechando que está el titular del SAT y se ha tocado el tema de impuestos, en Navidad un empresario aquí ya citado se tomó el tiempo para hacer una felicitación navideña, si se puede llamar, para decir que los políticos tienen como favoritos la inflación y los impuestos para robarle a la gente a pesar de no brindarle seguridad. Esto porque lo traigo a colación, para pedirle a usted su posicionamiento de cuál es la visión del cobro de impuestos
impuestos y cómo se implementan para garantizar la seguridad y qué balance tiene de 2024 con respecto a la seguridad. Y ahorita tengo otra para el titular del SAT. No voy a entrar en polémica con este empresario. Por varias razones. Él tiene que pagar impuestos, como cualquier mexicano y mexicana. Es lo que dice la ley, porque muchas veces hablan de Estado de Derecho, pero a la hora que le corresponde a una u otra persona cumplir con la ley, pues no, esa no se aplica para quien pide Estado de Derecho. Entonces ese caso está en tribunales y tiene que resolverse. Los impuestos son una manera de redistribución. ¿Cómo se podría financiar la educación pública? ¿Cómo se financia el acceso a la salud pública? ¿O quieren que todo sea mercancía? Porque en esta idea supuestamente se pone por encima de todo la libertad del mercado. Nada más que la libertad del mercado no es lo mismo para quien gane el salario mínimo que para el que tiene una enorme riqueza. Y es la idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. Díganle eso a un campesino en México. O porque no tiene la posibilidad o la destreza para ser empresario. No. Es una visión distinta. Nosotros creemos en los derechos del pueblo. Y eso viene desde los sentimientos de la nación. Que tenga acceso a la educación el peón y el hacendado, el mismo derecho. ¿Qué sería México sin la educación pública? Entonces es una visión distinta. Entonces, qué bueno que haya visiones distintas, para eso hay democracia y para eso hay libertades para poder expresar esta visión. Pero los impuestos que son progresivos de acuerdo con la Constitución, pues hay que pagarlos. Los paga el que va a la tienda y paga IVA. Los paga el asalariado de acuerdo a lo que establecen las leyes. El empresario también tiene que pagar impuestos. Es un asunto de lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, si no se pagan, pues ¿qué se hace? Se recurre a los tribunales. Ahora, muchas veces los tribunales pues están de un lado, no están para hacer justicia, por eso pues la reforma al Poder Judicial, entre otras razones. ¿Perdón? La renovación ya de los jueces. Pues tienen que resolver los tribunales. Vamos a dejarlo a los tribunales. Pero mi posición, que no concuerda con la de él, pues vamos a ver. Gracias, Presidenta. Y la pregunta para el titular del SAT es si nos puede comentar un poco, yo sé que a lo mejor no tiene cifras concretas, de cuánto se ha recuperado de cobro de impuestos a grandes contribuyentes y si tiene alguna línea contundente para
seguir implementando y este fortalecimiento que se ha venido haciendo desde el sexenio pasado y pues poder cobrar mayores impuestos y, como usted menciona, se apliquen para programas sociales y estímulos públicos. Sí, no es cobrar más, sino cobrar. ¿Quieres comentar de grandes contribuyentes? Gracias por la pregunta. De grandes contribuyentes, a la fecha hay 16,172 grandes contribuyentes. Son aquellos contribuyentes que tienen ingresos en su declaración anual de 1,800 millones de pesos. Y también está el sector bancario, que son casas de bolsa, bancos, OFOMES, todo el resto del sector bancario. Cada año emitimos en el mes de enero el programa de fiscalización, que tiene que ver con los 3 conceptos que ya mencioné, que es recaudación, que es el acompañamiento al contribuyente cumplido, la fiscalización y la atención al contribuyente a través de las 161 oficinas del SAT. La recaudación de grandes contribuyentes se divide en 2. La voluntaria, que esa es la recaudación que ellos van pagando y se van autodeterminando, y la segunda tiene que ver con la fiscalización. Nosotros lo que buscamos en el SAT y en el segundo piso de la Cuarta Transformación es la cultura contributiva, la cultura cívica contributiva, que toda la gente sepa para qué sirven las contribuciones y por qué se debe de contribuir. No estamos buscando fiscalizar por fiscalizar, se fiscaliza porque hay modelos de riesgo que indican que los contribuyentes, sean pequeños, medianos o grandes, pues aplicaron indebidamente un estímulo fiscal o que están excediendo las deducciones que no deberían de haber hecho. Y eso es lo que estamos haciendo, dando un mensaje a la sociedad para cambiar la mentalidad de cómo se debe de contribuir y que la estructura fiscal de México se pueda fortalecer. Los datos de grandes contribuyentes de este año representan más del 50% de la recaudación nacional total, y eso tiene que ver no únicamente con el impuesto sobre la renta de ellos, sino con las retenciones de sueldos y salarios de todos los trabajadores que hoy en día están en esas empresas. Muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, le hago llegar una libretita para sus propósitos de Año Nuevo de parte de Grupos en Línea. Muchas gracias. Se la paso con su equipo. Y feliz año. Gracias, gracias, igual. A ver, ya la última. Buenos días, Presidenta. Norma Ramírez, de Milet, México. Presidenta, su mensaje de empoderamiento y respeto a las mujeres no ha sido claro para algunos diputados locales de Veracruz de Morena, como el presidente de la Jucopo en el Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, quien ha tenido una actitud misógina y se ha negado a colaborar con la gobernadora Rocío Nale, y con otros legisladores, como la legisladora Sayula y alcaldesas también. Este legislador no ha tenido unas actitudes de misoginia hacia con ellas. ¿Cuál sería su opinión al respecto? No conozco en particular el caso del diputado que mencionas. Lo he dicho en otras ocasiones. Se puede disentir, no porque no estés de acuerdo con una mujer significa misoginia o machismo, ¿verdad? La misoginia y el machismo es considerar a las mujeres menos y por esa razón criticarlas o no estar de acuerdo, pero tiene que estar sustentado en que la razón es por ser mujer. Entonces no conozco el caso del diputado, si es el caso de que hay una opinión en contra, porque tiene una opinión en contra, pues tiene una visión en donde hay que debatir los puntos de vista. Si es por el hecho de que es mujer la gobernadora, pues entonces sí es considerado misoginia. Entonces habría que ver en particular, no conozco el tema. Las llama carentes de conocimientos y no quiere colaborar con la gobernadora. ¿Cómo? Les dice que carecen de conocimientos a las legisladoras. ¿Cómo? A ver otra vez. Carentes de conocimiento.
¿Calificó a una diputada por carente de conocimiento? No, bueno, pues sí, debe haber ahí algo de misoginia, ¿no? Bueno, en otro tema, Presidenta, se acercó una familia… Obviamente todo lo que representa el machismo, la misoginia debe ser condenado. Es parte de la discriminación. Y en México tenemos que erradicar la discriminación por cualquier motivo. Entonces, si este personaje o cualquier otro critica a una mujer por ser mujer, pues evidentemente tiene que ser condenada esta actitud. Y condenada quiere decir que no señalada, para que no vuelva a ocurrir. También hay casos de que se puede presentar una denuncia, pero el solo hecho de mencionarlo es importante. Gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, una familia se acercó a nosotros, tiene una tradición de más de 100 años en el sector hotelero en el estado de Yucatán y han sido objeto de extorsión y despojo de sus fuentes de trabajo. Ante la desesperación, le enviaron un plebiscito constitucional al gobernador Joaquín Díaz Mena, en el cual le están solicitando protección por parte del estado de Yucatán. Ellos han aportado al desarrollo económico y social en este estado y también en el de Quintana Roo. En el año de 2022, irrumpieron violentamente en las instalaciones de 2 hoteles tomando posesión de ellos. Actualmente su razón social ha cambiado y operan en la clandestinidad. En el año 2023 la Fiscalía General de Quintana Roo inició una inusual investigación en la que derivó el aseguramiento de los hoteles para su entrega física y material a su propietario. Lo cierto es que dicha fiscalía se ha negado a realizar dicha entrega. La denuncia también se ha hecho ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, también una más ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia, infracción arbitraria y otras violaciones. Lo lamentable de todo esto es que estas instituciones que tenemos que están para proteger al pueblo, para hacer justicia, y lo único que en este caso evidencian es la corrupción que existe en ellas. Esta familia, Presidenta, le solicitan de su apoyo y dicen que qué pueden hacer los ciudadanos, a dónde más pueden acudir para interponer sus demandas, ya que el sureste tiene una inversión sumamente importante con la que apoyan al país. Si quieres, danos el caso y lo revisamos. Gracias, Presidenta. Sí, gracias. Noemí, ahora sí vamos a cerrar. ¿Aquí? Sí, con el micrófono. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar con una fotografía, tal vez una de mis fotografías históricas favoritas. ¿Reconocen esa fachada? ¿Cuál es? Exactamente, son las escaleras de la antigua Cámara de Diputados, se encuentra muy cerca de aquí, en la calle de Donceles. Y bueno, el día de hoy vamos a recordar una manifestación que tuvo lugar hace casi 90 años. La mujer que ustedes ven en la fotografía es una de las sufragistas más importantes que dio nuestro país en la década de los años 30, y vean el cartelón: Revolución, cumple tu promesa, emancipa a la mujer. O sea, yo creo que es un mensaje contundente. La siguiente fotografía también se alcanza a observar también la demanda por el reconocimiento del derecho político de las mujeres. ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué tuvo que ver esta manifestación realizada hace casi 90 años aquí en la calle de Donceles? Veamos la siguiente cápsula.
El 19 de diciembre de 1936, Margarita Robles se plantó frente a la Cámara de Diputados portando carteles donde exigía el voto y la emancipación de la mujer. Margarita Robles fue una maestra normalista y una de las más destacadas feministas, periodistas y escritoras de México durante la primera mitad del siglo XX, que impulsó el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres a través de mítines, artículos y conferencias. Participó en la Revolución Mexicana como propagandista. Hacia finales de la década de 1920, Robles se desempeñó como delegada honorífica de la Secretaría de Educación Pública en Nueva York. Durante esos años, desarrolló su activismo político en los Estados Unidos, donde conoció a sufragistas norteamericanas como Doris Stevens o Alice Paul. En 1931, publicó una compilación de sus conferencias bajo el título La evolución de la mujer en México, en donde defendía que la ciudadanía era un derecho y una obligación que la mujer debe compartir con el hombre. No hay ningún principio social, jurídico o moral que científicamente impida igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Desde 1930, fue representante de México ante la Comisión Interamericana de Mujeres y participó en 1933 como delegada ante la 7ª Conferencia Panamericana en Montevideo, Uruguay, donde defendió: el movimiento en pro de la emancipación de la mujer ha nacido simultáneamente en toda nuestra América. No es solo un fenómeno local, ya sea de Cuba, México o de Uruguay. Es toda la América que se levanta. Es que las hijas menores han crecido y no quieren la tutela de los hombres por más buenos que estos sean. Anhelan ser sus compañeras y cooperadoras en todas las ramas de la vida. Venimos a pedir nuestros derechos por una sola razón, porque son nuestros y porque deben dársenos. Hemos venido llenas de esperanza y de optimismo, seguras de regresar a nuestras patrias, llevando un mensaje de liberación. Más tarde, y aprovechando su experiencia y contactos en los Estados Unidos y en América Latina, fundó la Unión de Mujeres Americanas, UMA, a la que logró integrar 49 organizaciones femeninas de todo el continente. Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se emitió en México el decreto mediante el cual se reformaba la Constitución Federal y se garantizaba el voto femenino. Las mujeres participaron en elecciones federales por primera vez en las votaciones intermedias de 1955 y en las presidenciales de 1958. Sin embargo, aunque Margarita Robles no pudo votar porque falleció en 1954, su legado ha sido fundamental para la conquista de este derecho para todas las mexicanas y mujeres de todo el continente americano. Así es, Margarita falleció hace 70 años, también estamos conmemorando su aniversario luctuoso y pues si dan cuenta, aunque hablamos de Margarita Robles, pues una de sus actividades principales fue liderar y ser presidenta de esta Unión de Mujeres Americanas que congregó la lucha de diferentes países de nuestro continente. Había mujeres de Cuba, Venezuela, Paraguay, Brasil, de Estados Unidos y bueno, referente a esa manifestación realizada el 19 de diciembre de 1936, me gustaría comentar solamente dos aspectos. Obviamente estaba la parte positiva, donde alguna prensa hizo énfasis en esta manifestación, donde pues alababan que estas mujeres mexicanas estaban imitando a las sufragistas inglesas, les hablaba como honorables mujeres de varias agrupaciones femeninas que bueno, se situaron afuera de la Cámara de Diputados para la exigencia, el reconocimiento de sus derechos políticos, pero como también en todo aspecto y como escuchábamos hace un momento, pues estaba la parte negativa. En la experiencia de una de estas mujeres que se apostaron afuera de la antigua Cámara de Diputados, su testimonio dice: los diputados empezaron a desfilar. Unos pretendían no vernos, otros se descubrían respetuosos, los amigos nos decían frases de encomio, viejos revolucionarios que pasaron lanzaban exclamaciones de júbilo y de aliento, y un individuo se atrevió a comentar: pero todas son feas, habían de traer muchachas bonitas.
¿Okay? Entonces también pues estuvieron recibiendo pues algunos comentarios misóginos en cuanto a las manifestaciones o mítines que se desarrollaron. Y les decía yo, algo muy importante, esta manifestación tuvo lugar hace casi 90 años, imagínense, la lucha de las mujeres pues ha estado presente durante pues toda la construcción de nuestro país como nación. ¿Es cuánto, presidente? Bueno, gracias a todos y todas. Mañana vamos a Jalisco, luego a Nayarit, el domingo a Tlaxcala. Entonces nos vemos mañana y el lunes. Gracias.